Muy buenos días. Donde quiera que estés, le damos la bienvenida y le invitamos a celebrar el amor bondadoso de Dios y poner en práctica los valores del reino de Dios. Decirles que este servicio litúrgico les llega gracias en primer lugar a Dios y en segundo lugar al ministerio Servidores de la Palabra, donde clérigos y laicos ofrecen de su tiempo y de sus talentos para que este servicio le llegue con calidad y sea de bendición para usted, su familia y sus amigos. No se mueva, que en solo segundos comenzamos cantando y bailando también, ¿por qué no?, para glorificar a Dios y ofrecer fortaleza espiritual a la comunidad de fe. Bendito sea Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y bendito sea su reino, ahora y por siempre. Amén. Santo Dios, Santo poderoso, Santo inmortal, de nosotros ten piedad. Santo Dios, Santo poderoso, Santo inmortal, de nosotros ten piedad. Santo Dios, Santo poderoso, Santo inmortal, de nosotros ten piedad. El Señor sea con ustedes y con tu espíritu. Oremos. Oh Dios, que manifiestas tu infinito poder, especialmente mostrando piedad y misericordia, derrama sobre nosotros la plenitud de tu gracia, a fin de que, esforzándonos para obtener tus promesas, seamos partícipes de tus tesoros celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel. El Señor se dirigió a mí y me dijo: ¿por qué en Israel no deja de repetirse aquel refrán que dice: los padres comen uvas agrias y a los hijos se les destemplan los dientes? Yo, el Señor, juro por mi vida que nunca volverán ustedes a repetir este refrán en Israel. A mí me pertenece todo ser humano, lo mismo el padre que el hijo. Aquel que peque morirá. Ustedes dirán que yo no estoy actuando con justicia, pero escuchan, pueblo de Israel, ¿piensan ustedes que yo no estoy actuando bien? ¿No será más bien lo contrario, que son ustedes los que están actuando mal? Si el justo deja de hacer lo bueno y hace lo malo, morirá por culpa de sus malas acciones. Por el contrario, si el malvado se aparta de su maldad y hace lo que es recto y justo, salvará su vida. Si abre los ojos y se aparta de todas las maldades que había hecho, ciertamente vivirá y no morirá. Pero el pueblo de Israel dirá que yo no actúo con justicia. ¿Por qué yo no actúo con justicia?
¿No será más bien que el pueblo de Israel es el que no actúa con justicia? Yo los juzgo a cada uno de ustedes, israelitas, de acuerdo con sus acciones. Yo, el Señor, lo afirmo. Abandonen de una vez por todas sus maldades, para que no se hagan culpables de su propia ruina. Apártense de todas las maldades que han cometido contra mí, y háganse de un corazón y un espíritu nuevo. ¿Por qué habrás de morir, pueblo de Israel, si yo no quiero que nadie muera? Apártense del mal y vivirán. Yo, el Señor, lo afirmo. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Oremos con el Salmo 25. A ti, oh Señor, levanto mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo humillado, ni triunfen mis enemigos sobre mí. Ciertamente ninguno de cuantos en ti esperan será avergonzado. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Señor, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Señor, de tus piedades y de tus misericordias, porque son perpetuas, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones. No te acuerdes, conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu voluntad, oh Señor. Bueno y recto es el Señor. Por tanto, enseña a los pecadores el camino, encamina a los humildes por el juicio y enseña a los mansos su carrera. Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta de San Pablo a los Filipenses. Así que, si Cristo les ha dado el poder de animar, si el amor los impulsa a consolar a otros, si todos participan del mismo espíritu, si tienen un corazón compasivo, llénenme de alegría viviendo todos en armonía, unidos por un mismo amor, por un mismo espíritu y por un mismo propósito. No hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad, y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Ninguno busca únicamente su propio bien, sino también el bien de los otros. Tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús, el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que, ante ese nombre concedido a Jesús, doblen todas las rodillas, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, mis queridos hermanos, así como ustedes me han obedecido siempre, y no solo cuando he estado entre ustedes, obedézcanme más ahora que estoy lejos. Hagan efectiva su propia salvación con profunda reverencia, pues Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo.
Gloria a ti, Cristo Señor. Después de esto, Jesús entró en el templo. Mientras estaba allí enseñando, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esta autoridad? Jesús le contestó: yo también les voy a hacer una pregunta. ¿Quién envió a Juan a bautizar? ¿Dios o los hombres? Si ustedes me responden, yo les diré con qué autoridad hago esto. Comenzaron a discutir unos con otros. Si respondemos que Dios lo envió, nos dirá: entonces, ¿por qué no le creyeron? Y no podemos decir que fueron los hombres, porque tenemos miedo de la gente, ya que todos creen que Juan hablaba de parte de Dios. Así que respondieron a Jesús: no lo sabemos. Entonces él le contestó: pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Jesús les preguntó: ¿qué opinan ustedes de esto? Un hombre tenía 2 hijos y le dijo a uno de ellos: hijo, me voy a trabajar a mi viñedo. El hijo le contestó: no quiero ir. Pero después cambió de parecer y fue. Luego el padre se dirigió al otro y le dijo lo mismo. Este contestó: sí, señor, yo iré, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Y Jesús les dijo: les aseguro que los que cobran impuestos para Roma y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de Dios. Porque Juan el Bautista vino a enseñarles cómo deben vivir y ustedes no le creyeron. En cambio, esos cobradores de impuestos y esas prostitutas sí le creyeron. Pero ustedes, aunque vieron todo esto, no cambiaron de actitud para creerle. El Evangelio de nuestro Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas en el Señor, desde nuestros hogares queremos llegar también al hogar de ustedes para compartir la palabra de Dios, para compartir como familia, como iglesia, el don del Señor. Hoy la primera lectura que nos habla el profeta Ezequiel nos habla de lo que es la responsabilidad y lo que es la misericordia de Dios. Cuando uno mira el pueblo de Israel que acaba de estar en el destierro de Babilonia en el año 580 a.C., se da cuenta que el pueblo tiene conciencia de su pecado. Se da cuenta que comienza a entender de que todo el mal que le está pasando es por culpa de su pecado. Eso es lo que el pueblo empieza a experimentar en medio de la desgracia, en medio del destierro. Y el profeta Ezequiel hoy en su palabra nos habla de todo lo contrario, de esa novedad en que Dios le habla al pueblo diciéndole que la responsabilidad en el pecado es personal, que la responsabilidad en el mal que hacemos es de cada uno. No podemos pensar que Dios castiga a una persona porque sus padres o sus abuelos hicieron algo mal. Ezequiel introduce esta novedad teológica para que el pueblo de Israel entienda que Dios es misericordioso, que Dios ama al pecador y aborrece al pecado. Es verdad que la infidelidad a la alianza ocasionó que el pueblo pudiera alejarse de la palabra de Yahvé, de la palabra de Dios, y experimentar como castigo el destierro. Muchas veces uno dice: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me pasa esto en mi familia?
habremos hecho algo mal, inclusive podemos pensar que esta pandemia del coronavirus puede ser objeto de que habremos hecho mal, que todos estamos pagando justos por pecadores. Pues es evidente que la realidad del pecado tiene una dimensión comunitaria, porque daña a la sociedad, daña a la comunión de la iglesia, daña a la armonía de la ecología, de la naturaleza, de la creación de Dios. Pero también el pecado tiene una dimensión personal, que si yo soy quien lo cometo, soy responsable de todo el daño que yo pueda hacer. Fíjense que en esta perspectiva del Antiguo Testamento, Ezequiel nos habla con toda claridad de que Dios quiere un corazón nuevo y un espíritu nuevo para su pueblo, para cada persona, para que en medio del destierro cada israelita descubra que Dios siempre ha sido fiel a su alianza, que Dios siempre es amoroso, que Dios siempre acompaña a su pueblo. Lo que pasa es que eso muchas veces no lo experimentamos. A veces estamos tan metidos en nuestras preocupaciones que no le damos un tiempo y un espacio a las cosas de Dios, a la vida espiritual. Y esa es la voz profética de Ezequiel, que quiere que el pueblo de Israel descubra en la desgracia la plenitud de la gracia de Dios, donde se nos da un corazón y un espíritu nuevo. Por eso no podemos pensar que todas las desgracias son fruto del pecado de otros y que yo estoy padeciendo. Pero también no podemos olvidar que ante esa responsabilidad personal está también una incidencia en la vida social. Ya en estos tiempos modernos, no de los años 580 a.C., en que habló Ezequiel, sino ahora, en el siglo XXI, entendemos que en el orden de la creación, de la ecología, de la naturaleza, realmente todo lo que dañemos, si tiene una repercusión social, si tiene un daño a nuestro ecosistema, a nuestro planeta. Fíjense que todo el cambio climático es fruto del maltrato con que le hemos dado a las cosas que Dios nos ha regalado, como es la creación. Muchas veces todo lo que desperdiciamos en nuestros mares, en nuestros océanos, se revierte en mal hacia nosotros. En esta estación de la creación es importante mirar nuestro pecado hacia la creación, hacia lo que Dios nos ha regalado, y ese sí tiene una gran incidencia en toda la humanidad. Lo que dañemos en 50 años va a dañar a nuestros hijos, a nuestros nietos, va a hacer que nuestra vida en este planeta se convierta realmente en un auténtico tormento. Por eso la gracia que Dios nos regala es darnos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Lo que pasa es que los seres humanos somos muy soberbios y nos cuesta trabajo esa humildad ante Dios, decir, hemos fallado, hemos maltratado a nuestro planeta, hemos maltratado a la familia humana, hemos destruido lo que Dios con tanta ternura nos ha regalado. Por eso ya San Pablo en el Nuevo Testamento, en esta carta tan hermosa a los filipenses, nos habla del himno cristológico más hermoso que podemos ver en sus cartas. Igual que en los Colosenses hay otro himno cristológico precioso, pero a la carta que le escribe a los filipenses les habla de cómo Jesús, siendo Dios, sin dejar su condición divina, es capaz de hacerse uno como nosotros, humano. Es allí donde Dios se humaniza, donde pasa como uno de tantos. A veces los seres humanos nos encanta que nos reconozcan, nos encanta que tengan un cierto reconocimiento hacia nosotros. Y Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Y aquí me detengo, cómo Dios, de tanto amarnos, se humaniza, de tanto estar cerca de todos los hombres y mujeres en el misterio de la encarnación de su Hijo, de Jesucristo, nos da a nosotros una gran lección. El Todopoderoso, el Dios, el que es nuestro Creador, se humaniza.
hasta el extremo de pasar por la muerte. Fíjense que una de las grandes características de la dimensión humana, de la antropología, es que todos pasamos por la muerte. Y por allí también pasó el Verbo encarnado, Jesús de Nazaret, nuestro Señor, nuestro Mesías. Pero Dios le dio todo el honor, toda la gloria, porque se humilló, porque se entregó, porque fue capaz de vaciar su vida. Eso en teología tiene un concepto que se llama la kenosis de Dios, el vaciamiento de Dios, la entrega de Dios que se da por amor a cada uno de nosotros. Creo que San Pablo entendió muy bien el misterio cristológico, entendió muy bien que ese encuentro con Cristo le cambió su mente, su corazón y su espíritu. Es lo que deseamos para cada uno de nosotros. Es lo que nos inspira hoy esta palabra de Dios, a que miremos nuestro pecado como una oportunidad de recibir la gracia de Dios, como un regalo para que Dios nos dé todo su amor y su ternura. Ese es el regalo, el amor y la ternura que Dios nos da. En el Evangelio de Mateo, pues ya vemos a Jesús teniendo un encuentro con los sacerdotes y con los ancianos judíos, con los responsables del templo. Y le hacen una pregunta, pues evidentemente capciosa: ¿con qué autoridad tú haces todo esto? ¿Con qué autoridad tú te presentas a nosotros para darnos lecciones de cómo es Dios, de quién es Dios y cómo debemos vivir nuestra fe? Bueno, pues la autoridad que Jesús tiene no se la ha dado nadie más que su propio Padre, porque Él es Dios. Y Jesús, bueno, esto lo pone el Evangelio de Mateo evidentemente, pues le devuelve una pregunta para que ellos se queden sin palabras. Cuando Juan Bautista bautizaba, ¿con qué poder lo hacía? ¿Con el poder de Dios o con el poder de los hombres? Y evidentemente esta pregunta a los sumos sacerdotes, a los ancianos del templo, los ponía en una situación difícil. Si respondía que era por el poder de Dios, pues evidentemente, ¿por qué no lo escucharon? ¿Por qué no hicieron caso de lo que el precursor, el Bautista, estaba anunciando? Y si decían que era de los hombres, pues iban a tener el reclamo de tantas personas que escucharon el mensaje del Bautista. Y Jesús propone una parábola en la que nos vemos reflejados. Sigue el Evangelio de Mateo poniéndonos el campo, la viña, para que nos demos cuenta cómo el reino de Dios es como esa viña donde todos podemos ir a trabajar, pero a donde todos, desde la responsabilidad y la libertad, Dios nos invita, no nos obliga. Y pone esta parábola del padre que le pide al hijo, a su primer hijo: mira, ve a la viña a trabajar. Y por supuesto, él dice: no voy a ir, me voy a ir con mis amigos para el mall o para la discoteca, o me voy a pasear, bueno, usando un concepto moderno. Y después dice: no, mejor voy a la viña de mi padre a ayudarlo en la cosecha. El segundo hijo le dice: sí, papá, yo voy, y no va. Bueno, esto que está en la parábola de Jesús en el Evangelio de Mateo nos invita a pensar de que la invitación para ir a trabajar por el reino de Dios es para todos, pero la respuesta humana no siempre es la misma. ¿Por qué? Porque nuestras motivaciones a veces es poner muchas cosas primero y por último a Dios. Ese es uno de los graves pecados de muchas de las personas que a veces ponen todas las cosas materiales, todos sus proyectos humanos, y se les olvida que detrás de todo eso y sustentando todo eso está Dios. Por eso la respuesta es desde la libertad. Y Dios nos llama desde el bautismo para que anunciemos el reino de Dios. Ya después Jesús es muy duro, es muy fuerte con los judíos, con estos sacerdotes, diciéndole dos ofensas terribles. Primero, que los publicanos, los cobradores de impuestos y las prostitutas van a precederlos en el reino de Dios. ¿Qué significa esto? Que el judaísmo, en tiempo de Jesús, se había
convertido en un monolítico, en una piedra dura, donde no entraba nada, donde no estaban abiertos al don de la gracia. Y ese judaísmo tan monolítico, tan duro, tan cerrado, se había privado de la gracia y del don de Dios que estaba presente junto a ellos en la persona de Jesús de Nazaret. Esto que Jesús les dice a los judíos, los publicanos, es decir, los que cobran impuestos para Roma, los van a preceder, y las prostitutas los van a preceder, es algo que hoy en nuestra vida de la iglesia tiene una gran actualidad. Miren, muchas veces las iglesias históricas, las iglesias que tienen una dimensión de muchos siglos presente en la humanidad, a veces nos hemos enfriado. Se nos ha quitado ese ardor del amor primero. Y entonces nos hemos convertido como mismo estaban los judíos en tiempos de Jesús, hechos un monolítico, una piedra, más frío que un hielo, donde no le damos espacio a Dios, donde con la Biblia, con los cánones, con la liturgia, pretendemos que todo eso que nos ayuda se convierta en una herramienta para asegurarnos nuestra relación con Dios. Y se nos olvida la novedad de Dios, se nos olvida todo lo que Dios puede hacer para nuestra salvación, para nuestra felicidad, para nuestra realización humana. A veces pensamos que tenemos a Dios cogido por las barbas, usando una metáfora, un dicho tan popular. Y a Dios nunca lo podremos manipular. Dios siempre es el que guía nuestros pasos, es el que nos da la posibilidad de hacer cosas nuevas. La iglesia en el siglo XXI, la iglesia después del coronavirus ha tenido que cambiar. Hemos tenido que cambiar todo lo que nos parecía que nos daba estabilidad, seguridad y credibilidad en medio del mundo. Pensábamos que la Santa Eucaristía en nuestros templos, pensábamos que las personas viniendo a la iglesia, pensábamos que haciendo eso, que llevamos muchos siglos haciéndolo, pues nos daba la garantía de que el reino de Dios lo estábamos trabajando bien. Y miren cómo todo cambió a partir de enero, febrero y marzo de este año. Dios nos dijo, hay que volver al amor primero. Hay que volver al ardor de siempre, a que esa palabra de Dios orada, meditada en nuestros hogares, se convierta en un anuncio para el mundo entero por medio de internet, por medio de Facebook, por medio de WhatsApp, por medio de todas las plataformas modernas que tenemos. Jesús nunca se imaginó que su evangelio se iba a proclamar en todas las lenguas y que se podía ver desde un celular, que se podía escuchar desde un microfonito, desde un audífono mientras viajamos, y que ahora, en este tiempo en que cada uno está en su casa, este es nuestro apartamentico pastoral, que lo hemos preparado pues lo más digno posible. Si yo quito esto van a ver que es una mesita de noche, pero bueno, parece un ambón, un atril de nuestra iglesia. Hemos tratado de que nuestras casas se conviertan en auténticas catedrales de la palabra de Dios, en auténticos templos vivos en medio de toda la familia. Eso es lo que es trabajar por el reino de Dios. Eso significa que yo, ante retos nuevos, como hombre, como mujer de fe, doy respuestas nuevas. Eso es lo que le faltó a los judíos en tiempos de Jesús. Estaban muy seguros de que con cumplir la Torá, la ley, ya estaban garantizados para ser premiados por Dios al final de su vida. Y Dios le devuelve lo mejor, diciéndole, a ustedes, por pensar que todo lo tienen seguro, se les va a arrebatar el reino de Dios y se les va a dar a otros. Digo esto porque muchas veces nuestras iglesias históricas se están vaciando. Y usted ve que las iglesias, que son nuestros hermanos en Cristo, pentecostales, metodistas, iglesias nuevas, iglesias que surgen en medio de un garaje. Aquí cerquita nosotros
en Carrasana, en Morón, tenemos en casa de un matrimonio que él es pastor de la iglesia metodista, pues se están reuniendo 50, 60 personas y nada más llevan 2 años visitando y predicando el evangelio. ¿Qué nos pasa a nosotros? Que con nuestra timidez, que a veces con nuestra apatía a hablar de Dios, pues estamos haciendo que otros ganen ese espacio. Miren, una de las cosas más hermosas que tenía Santo Domingo de Guzmán para fundar la Orden de Predicadores era su gran pasión de hablar con Dios y hablar de Dios. Y sobre esas 2 coordenadas movió toda su vida, todo su ministerio pastoral. Hablar con Dios, buscar la intimidad con la palabra, ser discípulos de la palabra de Dios, que esta palabra de Dios cale en nuestra vida. Y luego que he pasado la experiencia de hablar con Dios, intimar con Él, penetrar en ese misterio profundo y hermoso que es la salvación que Dios nos regala a todos. Después es hablar de Él, hablar de Dios, anunciarlo. Y tenemos que superar todos esos miedos. Tenemos que superar ese hielo, esos temores, esa timidez, para que el evangelio y la buena noticia de Jesús de Nazaret siga llegando a todos nuestros hogares. Siga siendo cada uno de nosotros trabajadores para la viña del Señor. Que así sea y el Señor los bendiga a todos. Vamos a presentar nuestras oraciones al Señor. Fíjense que cada uno en sus hogares va a estar con su familia y vamos a orar juntos por todas las necesidades de la iglesia, del mundo, por los enfermos, pues con mucha fe en esa comunión, en esa fraternidad de todos los cristianos, le presentamos al Señor nuestras oraciones. Nos unimos en oración en la página 305 del libro de oración común con la fórmula 1. Con todo el corazón y con toda la mente, oremos al Señor diciendo: Señor, ten piedad. Por la paz de lo alto, por la misericordia de Dios y por la salvación de nuestras almas, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por la paz del mundo, por el bienestar de la Santa Iglesia de Dios y por la unidad de todos los pueblos, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por nuestro primado Michael Curry, nuestra obispa Griselda, por todos los clérigos y laicos, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por nuestro presidente, por los gobernantes de las naciones y por todas las autoridades, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por todas las ciudades y comunidades y por los que vivimos en ellas, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por un clima apacible, por la abundancia de los frutos de la tierra, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por la buena tierra que Dios nos ha dado, por la sabiduría y el deseo de conservarla, especialmente en este tiempo de la creación, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por todos los que viajan por tierra, mar o aire, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por los ancianos e inválidos, los viudos y huérfanos, por los enfermos y los que yacen en el lecho del dolor, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por todas las personas que se han contagiado con el virus, por todos los enfermos en nuestras comunidades, por los que viven en campos de refugiados de los inmigrantes, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por los médicos, enfermeros, laboratoristas y todas las personas que sirven en los centros hospitalarios y de aislamiento, para que el Señor los proteja, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por los científicos en su labor constante, por los que nos informan y nos dirigen en este tiempo de pandemia,
Oremos al Señor. Señor, ten piedad. Damos gracias a Dios por mantenernos unidos en todo tiempo y lugar para servir y amar con fe y esperanza viva. Especialmente al grupo Servidores de la Palabra que nos hacen llegar cada domingo a nuestros hogares el alimento espiritual. Oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por los pobres y oprimidos, por los desempleados e indigentes, por los encarcelados y cautivos, y por todos los que se acuerdan y cuidan de ellos, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por todos los que han muerto en la esperanza de la resurrección y por todos los difuntos en este tiempo de pandemia, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por la liberación de todo peligro, violencia, opresión y degradación, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por la absolución y remisión de nuestros pecados y ofensas, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Para que terminemos nuestra vida en fe y esperanza, sin sufrimiento ni reproche, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Defiéndenos, líbranos y con tu compasión protégenos, oh Señor Dios, por medio de tu gracia. Señor, ten piedad. En la comunión de Santo Domingo de Guzmán y San Francisco de Asís y todos los santos, encomendémonos los unos a los otros y a toda nuestra vida a Cristo nuestro Señor. A ti, Señor nuestro Dios. Oremos como nuestro Salvador Jesucristo nos enseñó y esta vez lo hacemos cantando. Padre nuestro, tú que estás en los que aman la verdad, haz que el reino que por ti se dio llegue pronto a nuestro corazón. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. En el pan de la unidad, Cristo, danos tú la paz y olvídate de nuestro mal, si olvidamos el de los demás. No permitas que caigamos en tentación, oh Señor, y ten piedad del mundo, y ten piedad del mundo. Oremos. Dios Todopoderoso, que nos diste la gracia para unirnos en este momento, a fin de ofrecerte nuestras súplicas en común, y que por tu muy amado Hijo nos prometiste que, cuando 2 o 3 se congregan en su nombre, tú estarás en medio de ellos. Realiza ahora, Señor, nuestros deseos y peticiones, como mejor nos convenga, y concédenos en este mundo el conocimiento de tu verdad, y en el venidero la vida eterna. Amén.
y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, nuestras familias, nuestros amigos y con todo el pueblo que es de Dios, ahora y por siempre. Amén. Señor, quiero caminar sin fijarme en los espinos que se pegan al andar por los caminos. Dame amor, dame humildad, y yo moveré montañas. Sí, Señor, tú me acompañas, que me pudiera faltar. Jesús, quiero caminar, pero caminar contigo, y al volver la vista atrás, ver el árbol florecido. Dame amor, dame humildad, y yo moveré montañas. Sí, Señor, tú me acompañas, que me pudiera faltar. Sintiera caer, si las fuerzas me faltaran, recordando tu mirada, volvería a renacer.